acompaña la doctora Susana Castañeda. Ella es coordinadora del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Poder Judicial. Desde hace un año, Susana, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Bien, y gracias por noches. acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarnos. Queríamos hablar de corrupción, pero ya no desde el análisis, porque lo que solemos hacer en el programa es eso, invitar a analistas políticos para preguntarles qué está ocurriendo en el país en materia de corrupción, cómo podemos encarar ese flagelo, pero desde una óptica más quizás desde la sociedad civil. Lo que queremos con usted es hablar de la corrupción pura y dura con números y cifras. Desde hace un año está instalado este Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Así es. A ver, si me permite explicarle, Sí, claro queríamos que sí. decirle que este sistema se instauró a nivel distrital y en Lima en el año 2000 con motivo de la difusión del video Curi Montesinos. Ah, tiene bastante tiempo. Claro, entonces, nosotros tenemos existencia. una experiencia de aproximadamente 18 años. Lo que pasa es que con la vigencia del Código Procesal Penal, en el año 2011 determinaron que los casos por corrupción de funcionarios se conozcan bajo las reglas del nuevo Código Procesal Penal. Y en ese sentido, en Lima, los casos de Curi Montesinos y todos los relacionados a partir de la difusión de ese video empezaron a ser vistos por juzgados liquidadores y se crearon nuevos juzgados y nuevas salas con el nuevo Código Procesal Penal. Eso fue a partir del 15 de enero del 2011. Lima tenía competencia para ver casos a nivel nacional, pero luego se decidió en el 2012 que los casos vinculados a criminalidad organizada, pero relacionados con corrupción de funcionarios, sean conocidos por la Sala Penal Nacional. Y los de competencia distrital de Lima y de los demás lugares sean conocidos por sus jueces. Pero en enero del año 2017 sale una nueva norma dada por el expresidente Kuczynski para conformar un sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios con competencia nacional para ver los casos vinculados a macrocorrupción, y lo que veía la Sala Penal Nacional pasa a ser de conocimiento de este sistema. Pero la diferencia con lo anterior es que este sistema es mucho más completo, más estructurado, porque va a tener jueces que van a ver casos de macrocorrupción a nivel nacional y transnacional. Estamos hablando específicamente a los casos vinculados a la operación Lavallato y otros casos importantes, y en los 34 distritos judiciales del país se implementarán juzgados especializados para ver casos de gobernadores, alcaldes y funcionarios de cada distrito judicial. Lo primero que me llama la atención, doctora Castañeda, es, claro, la corrupción ha existido siempre, no basta leer ese notable libro que es Historia de la Corrupción en el Perú para entender que desde la República nuestro país lamentablemente ha venido arrastrando este problema. Pero del 2000 en adelante, que es un poco la fecha que usted da como fecha de nacimiento, digamos, de todo este sistema especializado, se ha ido especializando el Poder Judicial cada vez más para poder llegar hasta el final de cada uno de los casos, ¿no? Así es. Este sistema en realidad es muy especializado, es un referente a nivel internacional porque ha sido tomado por otros modelos, como el caso de Nicaragua, de Guatemala. En estos momentos Colombia va a implementar juzgados especializados. Han solicitado información de cómo funciona en Perú. En realidad hay fiscalías especializadas en materia de corrupción de funcionarios, por ejemplo, en España, pero no juzgados especializados. Claro, llevamos 18 años especializándonos en esta materia. En temas de corrupción de funcionarios. Eso, pero nosotros pensábamos que luego de lo que ocurrió, las cosas se habían calmado. Se refiere, cuando dice luego de lo que ocurrió, se refiere a toda la Fujimori época y Montesinos. De Fujimori y Montesinos. Pensamos que eso ya se había calmado, que había una corrupción administrativa que podría ser atacada, pero no de la manera en que se pensó que se podría descubrir cuando ocurrió el acuerdo en Estados Unidos, donde la empresa Odebrecht firma
un convenio y reconoce que en distintos países, incluido Perú, había pagado sobornos. Ahora, entre el episodio de Curi Montesinos y Lavallato también ha ocurrido una serie de cosas que nos invitan a pensar que efectivamente la corrupción siempre ha estado ahí, ¿no? Sí, la corrupción continuaba, por supuesto. Hemos tenido casos desde los también, faenones, ¿no? Recuerden el gobierno aprista. Hemos tenido casos importantes. Por ejemplo, recordarán el caso del hermano del vicepresidente, del señor Chejade. Ajá, claro. Nosotros, el sistema especializado de Lima, lo condenó a 4 años de prisión efectiva. Y hemos tenido varios casos. Por tratar de sobornar a unas autoridades policiales, en el caso de la azucarera Andahuasi. La famosa cena en el restaurante de las Brujas de Cachiche, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hemos tenido esos casos, pero lo fuerte en realidad empieza luego de que se conoce lo relacionado con las empresas brasileñas de la operación Lavallato. Y en ese sentido... Hoy mismo, sí. ¿Cuántas personas aproximadamente, porque yo sé que usted no tiene el cómputo hecho, ¿cuántas personas aproximadamente están comprendidas en la investigación por el caso Lavallato? Es que claro, para el caso Lavallato nosotros tenemos los casos, pero no he puesto la cantidad de personas, pero los puedo mencionar. Los relacionados a la operación Lavallato, por ejemplo, tenemos el caso del Club de la Construcción, que es un caso donde se han hecho obras por más de 10.000 millones de soles. Es un caso muy grande, muy delicado, y donde el Ministerio Público imputa que se ponían de acuerdo las empresas consorciadas para la construcción de obras y que se habría pagado lo que se conoce como la coima de un 3%. Claro. Pero ese es un tema que se está investigando, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay un determinado número de personas que están, algunas con prisión preventiva y otras con comparecencia. Tenemos el caso del exgobernador del Cusco, el caso del señor Acurio Tito, y los 2 abogados implicados en el tema. También el caso del Hospital Antonio Lorena del Cusco, donde está el señor Acurio, la señora Nadine Heredia. El caso de la Centralita, del exgobernador... El famoso caso de Centralita del exgobernador de Ancash. Del exgobernador de Ancash. La Centralita, para quienes no lo recuerdan, era un local que funcionaba casi como un centro de operaciones... Eso es lo que el Ministerio Público imputa y que va a ser objeto de juicio oral. Ya está con acusación fiscal. Se va a llevar a cabo el juicio oral, se supone, dentro de 3 meses aproximadamente, porque la acusación tiene aproximadamente 6.000 páginas. Qué bárbaro, porque son 83 procesados. Ahora, de todos estos casos, ¿ya tenemos algunos sentenciados o no? No, tenemos que tener en consideración que estos casos se conocen recién en diciembre del 2016, con motivo del acuerdo al que llega la empresa Odebrecht. Luego, en Brasil, los casos empezaron a investigarse en el año 2014. Entonces la pregunta debería ser, doctora Susana, ¿para cuándo podríamos empezar a ver a los primeros sentenciados por el caso Lavallato? Sí, lo importante es que de los procesos que ya se han formalizado por el Ministerio Público, relacionados con el caso Lavallato, tenemos 6 casos. ¿Ya? Y, ¿cuáles son esos 6 casos? Los que les he dicho, el Club de la Construcción, Acurio Tito, Hospital Lorena del Cusco, La Centralita, Costa Verde, Peajes de Lima. De esos, el único que se encuentra en etapa intermedia, o sea, cuando ya se ha producido una acusación, es el caso del peaje de Lima y el caso de La Centralita. Los demás son procesos que recién el Ministerio Público los está investigando y tiene que tener en cuenta que son casos vinculados a criminalidad organizada, donde el Código Procesal Penal otorga un plazo de 36 meses para investigar. Yo se lo pregunto porque, claro, tenemos la paradoja, ¿no?, los peruanos, de que vivimos con un poder judicial que tiene una carga laboral enorme y una sociedad muy impaciente por ver resultados de precisamente esa actividad judicial. Claro, pero lo que tienen que entender es que en el marco de procesos con criminalidad organizada se trata de procesos complejos, donde se tiene que pedir cooperación judicial internacional, porque según los colaboradores eficaces de Brasil, las transacciones se han efectuado a través de empresas offshore que no están en el país, y entonces es necesario
que vía cartas rogatorias se solicite la información, y eso no va a ser en 2, 4 meses, a veces demora mucho más tiempo y el Ministerio Público tiene que llevar a cabo todas estas investigaciones. Lo que le quería decir es que aparte de estos procesos principales que están vinculados a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, GIM, todo el tinglado de Lavallato. Todo el tinglado de Lavallato, también tenemos investigaciones preliminares. ¿Qué significa? Que el Ministerio Público está llevando las diligencias preliminares y va a determinar en su momento si va o no a formalizar investigación preparatoria. Y por ejemplo es el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que está procesado por lavado de activos y que el juzgado de investigación preparatoria de nuestro sistema especializado le dictó la medida de allanamiento de domicilio e impedimento de salida del país. O el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, que también vinculada presuntamente, según el Ministerio Público, a la empresa Odebrecht, se le ha dictado la orden de allanamiento de su domicilio e impedimento de salida del país. Bueno, eso sí me parece que es como un avance respecto de cómo funcionaba la justicia hasta hace algunos años, ¿no? Hoy vemos que efectivamente ni expresidentes, ni exalcaldes, ni titulares de fuerzas políticas se pueden mantener al margen de la justicia, aunque a algunos parece que sí, pero felizmente vemos que ya los poderosos no son tan poderosos como antes. Es que el tema de los colaboradores eficaces de Brasil están demostrando de que han habido muchos casos de corrupción política y que como era como una forma de trabajar, según lo que ellos dicen, pero que tiene que ser objeto de investigación por el Ministerio Público, habrían efectuado pagos, no solamente en Perú, sino en República Dominicana, Panamá, Argentina, Ecuador, etcétera, a distintos partidos políticos, independientemente de que ganen o no. Entonces, en el caso peruano también se están investigando a varios partidos políticos, como en Brasil se investigaron a 14 partidos políticos. Con la experiencia ganada en todos estos años, doctora, ¿usted ha podido identificar, junto con sus colegas, cuáles son los típicos modus operandi de los corruptos? En el caso de la operación Lavallato es mucho más sencillo, porque ya se conoce la trama que existe y el modus operandi en Brasil, que esas mismas prácticas habrían implementado en otros lugares. Ya sea para financiar campañas con la diferencia, buscar, digamos, verse favorecidos en determinadas concesiones. Con la diferencia de que por el monto de dinero, ya no hablamos de diezmos, de 10% como es en distritos o en el caso de las regiones, sino que aquí ya se va a hablar de un porcentaje de 3 o 2.5%. Pero fuera del caso de Lavallato, a nivel local, digamos. Ahora, hablemos del tema, este es el tema de la criminalidad organizada, donde tenemos competencia nacional porque los casos trascienden a un distrito judicial o son de trascendencia internacional y se dan en el marco justamente de empresas dedicadas al crimen. Esa es la competencia que tenemos. Pero además, en los distritos judiciales sí se ha detectado distintas modalidades donde están implicados muchos gobernadores regionales y gran cantidad de alcaldes. Porque así como los jueces se han vuelto expertos en temas de corrupción, los corruptos también se han vuelto expertos en las mañas para poder verse si empezamos a hacer una tipología de cómo se llevan a cabo los actos de corrupción, pues encontramos distintas modalidades, ¿no? Por ejemplo, son comunes los casos de profesores que solicitan dinero a sus alumnos, por ejemplo, eso es una modalidad, pero eso es una corrupción pequeña, pero que no deja de ser negativa. Y que se parece mucho a cuando los congresistas también le tratan de morder el sueldo a sus asesores, ¿no? Claro, o sea, y les hacen recortes. Y eso es una forma de corrupción. Claro, por supuesto. Claro. Es importante que usted lo diga porque a veces creemos que la corrupción solamente tiene que ver con grandes montos y con grandes empresas y con gobiernos. No, la corrupción tiene diversas formas. La corrupción política está vinculada a lo que estamos viendo lamentablemente ahora en el país, donde están implicados personas vinculadas a la política, pero hay actos de corrupción administrativa, donde son los funcionarios públicos, llámese maestros, policías, ¿no?, de los ministerios,
que por realizar un acto de su función, que ellos deben hacerlo, porque para eso el gobierno les paga, simplemente solicitan dinero a cambio de hacerlo, ¿no? Entonces... Eso es altamente frecuente, ¿no es cierto? Sí, hemos visto muchísimos casos. Por ejemplo, detienen a una persona con droga y el policía le dice, mira, yo te voy a disminuir la cantidad de la droga, pero a cambio me tienes que dar 5.000 soles, ¿no? Por ejemplo, eso es una modalidad, ¿no? Estaba revisando la información que hoy publicó la República precisamente respecto del trabajo que ha venido haciendo en este primer año el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Poder. Han identificado algunos casos centrales y en uno se menciona el caso Antalsis, ¿no? Que tuvo como protagonista al tristemente célebre Belaúnde Locio, ex asesor de la expareja presidencial Humala Heredia. ¿En qué quedó el caso Antalsis, Ese caso doctora Castañeda? Fue remitido por la Sala Penal Nacional. Efectivamente comprende a Belaúnde Locio y otros 50 procesados. Ese es un caso grande. 50 procesados. Sí, está en investigación preparatoria. Es de abril del 2015. Si contamos los 36 meses, que es el plazo que tiene el Ministerio Público para una investigación preparatoria, ya debe estar concluyéndolo en el 2018, ¿no? En abril del 2018. Pero Belaúnde Locio también tiene otro caso que le hemos denominado el caso Catache, donde hay 29 procesados. El caso de la Centralita tiene 87 procesados. También tenemos el caso del gobernador regional de Cajamarca, Gregorio Santos, hay 16 procesados. El hospital Chincha de Ica, donde hay 5. Claro, cuando uno escucha esas cifras, ¿no? 50, 87 procesados, lo que siente es que hay una maquinaria de la corrupción tan enquistada que es muy difícil desde el punto de vista judicial poder penetrarla y desarticularla, ¿no? Y por eso es que es muy importante lo que ha ocurrido en Brasil, ¿no? Que ha sido el tema de lograr que sean las propias personas que están dentro de esa organización los que delaten para poder determinar cuál ha sido su modo de accionar. No quiero pedir porque después es muy difícil llevar a cabo investigaciones de corrupción donde las personas se ponen de acuerdo, los postores entre ellos se ponen de acuerdo para que en una oportunidad gane uno, luego gane el otro. Claro. Entonces, como todos están de acuerdo, y estos son delitos en secreto, donde todo se trabaja bajo la mesa, se trata de no dejar pruebas, entonces es muy difícil para el Ministerio Público llevar a cabo investigaciones. Generalmente, lo que nosotros hemos venido conociendo en corrupción de funcionarios son, por ejemplo, los típicos casos donde por ejemplo, un secretario juzgado le pide 2.000 soles a un litigante y la litigante va y denuncia y entonces se monta un operativo y en flagrancia delictiva se puede detener a la persona, ¿no? ¿Existe la justicia en el Perú? Se lo pregunto con la ingenuidad de quien viene escuchando desde hace muchos años, como estoy seguro que muchísimos de nuestros televidentes, esta idea de que en el Poder Judicial uno gana las causas, más allá de que si tiene razón o no, con dinero. Yo creo que el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, a partir de la experiencia que tuvimos de Fujimori y Montesinos, puede decir de que se han enfrentado y resuelto los casos de la mejor manera, si no tuviéramos los resultados que tuvimos, ¿no? Que a nivel de Corte Suprema se logró sentenciar a jueces de la Corte Suprema, una fiscal de la Nación, a ministros de Estado, a un presidente de la República. Y que ahora también estamos dando muestras de independencia, no obstante de que todas las personas que son implicadas en estos hechos siempre dicen son cuestiones que utilizan al Ministerio Público o al Poder Judicial para persecución política. Pero eso no es verdad, porque si fuera así, no estarían siendo investigados todos los que dirigen los partidos políticos. ¿Alguna vez le ofrecieron una coima? No, en mi caso he tenido, digamos, una trayectoria que las personas ni siquiera piden conversar con nosotros, ¿no? Para decirnos que cómo va su caso, porque lo primero que hacemos es resolverlo pronto. Porque nosotros creemos que en la demora, en impartir justicia, también genera muchos costos y puede generar corrupción. Entonces tratamos de hacerlo lo más pronto, pero claro, eso
para nosotros significa un despliegue de energía mayor, pero es el compromiso que estamos asumiendo con la sociedad. Antes de terminar, la última pregunta. Entre la época de Fujimori y Montesinos y hoy, ¿usted diría que estamos en un momento más grave de corrupción por el número de casos y por las formas, las nuevas formas que han aparecido? Por supuesto, porque ahora... sí, estamos en un peor momento. Yo pienso que esto es de mayor trascendencia porque muchísimo dinero tuvo el Perú luego de que empezó la superación económica en el país, ¿no? No podemos comparar en la época del año 2000 con el tema económico que ha ocurrido posteriormente. De acuerdo. Entonces, al haber mayor dinero... más faenones. Por supuesto. Entonces, además, esta criminalidad que se ha logrado descubrir no se generó en el interior del país como ocurrió en el año 2000, sino que esto viene de afuera, con una proyección muchísimo mayor. Pero lo que quería decirle finalmente es que nosotros estamos avanzando en nuestro trabajo. Lo que estamos haciendo es fortaleciendo el sistema de corrupción dedicado a la lucha contra la corrupción, en el sentido de que se están creando juzgados especializados a nivel distrital, porque existen muchísimos expedientes. Mire, si yo le digo la cantidad que hemos detectado respecto de los distritos judiciales, el número es muy elevado, supera los 23.500 procesados desde el año 2014 hasta abril del 2017. Entonces, ante esa situación... Solo entre el 2014 y el 2017 hay 23.000 casos de corrupción de funcionarios que tienen que ser atendidos y que en realidad a nosotros nos preocupa muchísimo. Me río para no llorar, pero de verdad que tienen una recarga de trabajo. Pero a la vez también tenemos que tener una lección en relación a otros países, ¿no? ¿Y cuál es la lección? En otros países, por ejemplo, podríamos decir México, todo el mundo dice la mordida, que eso es un tema común, pero no se visibilizan las denuncias ni los procesos. Pero en el caso peruano se sabe y hay cantidades que podemos demostrar y eso demuestra que estamos trabajando, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho, doctora Castañeda, por la visita y por darnos estas importantes cifras y estas más importantes reflexiones sobre todo. Sí. Hemos estado conversando... Nosotros también le agradecemos porque nos permite decirles a la colectividad que estamos trabajando, que tengan confianza. He visto las críticas que se acaban de hacer al Poder Judicial. Lamentablemente, lo que tenemos que hacer es trabajar más para que los plazos no se venzan y en determinadas circunstancias personas que deberían haber sido ya procesadas tengan que salir en libertad, ¿no? Exactamente. Bueno, y mucha suerte al equipo que trabaja en el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción del Poder Judicial. Muchas gracias por su visita. Un aplauso, por favor, para la doctora Castañeda. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más aquí en Nada está ahí.